Bendiciones y salud a toda la audiencia de su espacio Cápsulas del Reino a través de su canal Tecnologías Divinas, que ya abrió sus puertas por YouTube. Muy bien, amados, tengan todos un día bendecido, saludable, próspero. Aquí estamos nuevamente en batalla, siguiendo, continuando este proyecto que ya produce sus frutos, ya da sus frutos en muchos países. Ya estos temas que humildemente y de forma improvisada en muchos casos hemos desarrollado, pues están o se están alcanzando los objetivos y la meta trazado dentro de este proyecto como lo es Cápsula del Reino. Muy bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace una vez más de estar con ustedes, con todos los suscritos a nuestro canal y con los que lo han de hacer. Ok, ya hemos vaciado una cápsula, ya hemos desarrollado la primera perspectiva, digámoslo así, de lo que es el tema, el estándar plenitud. Y para que ganemos y cubramos el máximo del tiempo, vaciando contenido, yo les voy a pedir por favor que vayan a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Ok, dice así: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vaya al pasaje 45, por favor. Mira lo que dice ahí el apóstol, bajo la unción e iluminación del Espíritu. Verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. Verso 47. El primer hombre, hablando del primer Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, haciendo referencia a Cristo, que es el Señor, es del cielo. Muy bien. Observa cómo el apóstol San Pablo, en esta carta, en su primera carta a los Corintios, coloca en perspectiva a los dos patrones, a los dos modelos de los dos grandes pactos establecidos en la humanidad, establecidos en los tiempos de la Biblia. Dos individuos, el primer Adán y el postrer Adán, el cual fue el Señor Cristo o el Señor Jesucristo. Más claro, yo creo que ni el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús, pues está más claro que lo que el apóstol San Pablo nos está acá mostrando en perspectiva. Bueno, ya vimos cómo Adán, el primer Adán, en el estándar ley, porque la ley sirvió como herramienta de medición, que es lo que llamamos estándar, para medir los resultados que Adán causó en toda su descendencia, en toda la raza humana. Y ya observamos en la primera cápsula por qué Adán fue el patrón de ese estándar, por qué Adán fue el modelo de ese estándar, y cómo y de qué manera todos sus descendientes
adquirirían las mismas características por cuanto andarían en la misma corriente que la ley como estándar midió, valoró. Un estándar del que ningún ser humano en tiempos, repito, antes de la venida del segundo Adán, el cual era Cristo, antes de su aparición, antes de la consumación de Cristo, es decir, antes de su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, antes de estos 5 pasos que Cristo dio acá en el planeta, antes de eso, toda la raza humana, toda estaba en Adán, en su patrón. Era la medida, pues, que el estándar estableció, y todas las características eran comunes, eran la misma corriente en la que se regían, porque así lo estableció su estándar, como lo fue la ley. Pero ahora el apóstol nos pone en perspectiva, nos pone incluso en contraste al segundo Adán, al que usted y yo sabemos que fue el Señor Jesucristo, y nos dice, número 1, en su primera perspectiva, o en su primer análisis, nos dice, porque así como en el primer Adán todos mueren, en el postrer Adán, esto es Cristo, todos serán vivificados. Nosotros hablamos de un status quo o una condición o estado espiritual alcanzado durante el estándar de la ley, como lo fue el hombre bajo condenación por causa del pecado original que el patrón, el primer Adán, sacó a la luz como herencia al resto de su descendencia. Todos los que estuvieron en el estándar ley adquirieron una condición, adquirieron un estado espiritual o un status quo que fue el de condenación, la cual fue la muerte, la separación de Dios. Ese fue el estándar que, o digamos, la condición o el estado espiritual que el pecado de Adán, el pecado original, causó en toda la raza humana. Eso lo analizamos y lo tuvimos bien claro. Ahora aparece este segundo, aparece un nuevo estándar espiritual como lo fue la gracia. La gracia vino a ser su medición, vino a ser su valoración con respecto al efecto causado por la causa Cristo, a la reacción en la raza humana causada por la acción Cristo, que es el postrer Adán. Si bien Cristo vino a revertir todos los males y daños causados por el primer Adán, pues uno de ellos fue más que obvio. Cristo vino a trasladar o a sacar a esa raza humana perdida en Adán para darle vida. Esta raza extraviada, bajo muerte espiritual como condición por causa de su patrón, pues Cristo vino a hacer lo contrario. Cristo vino fue a darles vida por medio de ¿qué? Por medio de una redención, por medio de el acto de una obra salvífica redentora. Cristo traslada, sustituye al primer Adán, quebrándolo, sacándolo del escenario de la humanidad
y trasladando a un número importante de individuos a un nuevo estándar espiritual, como fue el pacto de la gracia, y a su vez otorgándoles un nuevo estado, una nueva condición espiritual como status quo, como lo fue el de vida. Como bien lo dijo Efesios en el capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo dijo allí: porque Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo vino a cambiar esa condición, vino a cambiar ese estado espiritual en el hombre, ese status quo, vino a cambiarlo, vino a revertir la primera condición, el primer estado espiritual en el ser humano creado por el estándar de la ley, está midiendo pues a través de su patrón y haciendo una lectura de el efecto causado por su patrón, como lo fue el efecto del pecado, fue la muerte, que a su vez esta vino a ser la condenación. Fíjate, estamos viendo en perspectiva y analizando pues todo esto ocurrido. Ahora fíjate, muévete otra vez a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Mira lo que dice el versículo 45. Así también está escrito: fue el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí está una de las razones del por qué yo digo que era más que imposible que el primer Adán, como patrón del estándar de la ley, como proporcionase los beneficios que estaban enmarcados, que estaban predeterminados, preordenados, predestinados, que ocurrirían y vendrían a la existencia por causa de un segundo patrón medido en un segundo estándar, como lo fue la gracia, el cual es Cristo. Te leo nuevamente, 1 Corintios 15, 45 dice: así también está escrito: fue el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. De manera que la condición, el estatus que el primer Adán le dio, porque él mismo así lo determinó, le dio como estatus, repito, fue la condenación. Y esa condenación fue la muerte, la separación de Dios. Porque así estaba determinado que habría de ocurrir. Pero en un segundo estándar espiritual, que es como lo fue la gracia, el patrón y modelo de ese estándar que fue Cristo revierte esta condición y le da una nueva a todos los que en Adán murieron. A muchos de ellos ahora en el estándar gracia, por causa del patrón, repito, que fue Cristo, el ser humano adquirió un nuevo estatus, una nueva condición y estado espiritual, como lo fue el de justos. Porque los que, o la mayoría, o los muchos que estaban muertos como condenación en el estándar ley, fueron trasladados al estándar gracia y alcanzaron la justificación. Alcanzaron el perdón de su deuda, la cual era de Adán.
porque Adán fue el hombre que pecó y por el pecado de Adán toda su descendencia quedó fuera del propósito de Dios, y Dios estableciendo un nuevo pacto como lo fue la gracia, y estableciéndose a su vez como un estándar espiritual, pues podemos medir por medio de este estándar de que muchos de los que en Adán estaban muertos, pues adquirieron una nueva condición y estado espiritual, un nuevo estatus, como lo fue de justos. Una transición, lo que se llevó a efecto bien importante en la vida de estos seres humanos. Ahora, es interesante, ya que estamos analizando lo que es la dimensión de lo que son los estándares, en el caso particular del estándar de la gracia, solo fueron muchos, ni siquiera la mayoría ni todos, solo fueron muchos los que lograron ser alcanzados por esta condición de justo por causa de su patrón. Y esto hay que reseñarlo, resaltarlo, sombrearlo. ¿Ok? Por causa de su patrón, como lo fue Cristo. Todos los que estaban en Cristo, que fueron los muchos, que no fueron la mayoría, ni tampoco fueron todos, alcanzaron esta condición y este estado espiritual. ¿Por qué? Usted tiene que saber, esto no se lo dicen en lo que hoy conocemos como iglesias, que no lo son. Amado rey, amada reina que me escuchas en este momento, el misterio de la iglesia que tú lees en las cartas, en el Nuevo Testamento especialmente, fue un misterio consumado, y al ser consumado, por supuesto, es un capítulo cerrado. De manera que hoy no tenemos iglesia. Bueno, volviendo a lo que fue la iglesia original, que son todos y cada uno de los que estaban en el patrón de la gracia, como lo fue Cristo, es decir, su cuerpo, los miembros de su cuerpo, la iglesia, fueron individuos llamados de todas las naciones existentes bajo los cielos de aquellos días del primer siglo, de los días del pacto de la gracia. Todos estos individuos que conformaron el cuerpo de Cristo, y cuando digo, escúchese bien, conformaron, lo estoy mencionando en tiempo pasado, estos individuos que conformaron el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, la del primer siglo, fueron conocidos de antemano, fueron predestinados, fueron escogidos, fueron llamados, fueron justificados y glorificados para ser parte de este conglomerado llamado la iglesia o el cuerpo de Cristo, de forma soberana. El mismo patrón Cristo lo dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Es decir, tú no eres salvo, aunque no hay nada de qué salvar, no hay pecado de qué salvar hoy por hoy, pero como se dice, retomando el algo de hoy, lo que hoy se dice, tú no eres salvo porque hagas una oración de fe. Ya tú ni siquiera de salvación necesitas, porque no hay nada de qué salvar en este tiempo. Incluso cuando era válida la salvación, que fue en día de Cristo, el individuo no era salvo porque hacía una oración de fe, se acercaba y la hacía. Era salvo simple y llanamente porque estaba escogido para salvación. Esto es muy importante que se entienda. Ahora bien, ¿cuál era la característica del patrón? O sea, ¿cuál era la característica primeramente
reflejada en el patrón, el cual fue Cristo y posteriormente todos sus seguidores, descendientes. Todos los miembros, todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, era por el justo por la fe vivirá. Ese era el patrón. El justo por la fe vivirá. Todos los que habían alcanzado, los que habían arribado al estado y condición de justicia divina por causa del sacrificio de Cristo, que se convirtió en el patrón, pues andarían en la misma corriente de fe que Cristo ejercitó. Una fe, por supuesto, que era consumada. Una fe a la que el escritor a los hebreos exhortó a la iglesia a observar y a seguir cuando dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Este es Cristo. Esa fue la característica de todo lo que, de los muchos que formaron parte de este estándar espiritual en la gracia. Es decir, todos los justos tenían una característica en común, como lo fue vivir por fe, fue la fe. Su estatus, su condición espiritual era de justos, distinta a los que estaban en el estándar ley, que su condición y su estado y su estatus era de condenación, de muerte espiritual por causa del pecado de su patrón, como lo fue el primer Adán. De esta manera, amados reyes, concluimos esta segunda cápsula del tema el estándar plenitud. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia.